Grabando, grabando, un, dos, tres. ¿Está grabando? ¿Cómo están? Bien. Después del fin de semana. Oye, tenemos repaso hoy día, ¿cierto? Sí. A las 2. Las primeras consejo. ¿Es con estudiante consejo o van con ustedes? ¿Qué? No. Sí, pero yo no. Pero van con delegado. Sí, pero que tenemos pruebas de socio, entonces va a ir alguien en el plan. Hoy día tienen prueba socio. Pero no van a prueba en la mañana. Desde las 5:30. Y entonces hagamos el repaso de la semana. Sí, ya. Ah, pero que la otra semana habría socio. Ya. La otra semana habría socio. Ya. Probar. Ya seguimos. Vamos a ver la primera parte del sistema motor, el sistema autónomo. ¿Ya? Este sistema autónomo es parte de la respuesta involuntaria. ¿Cierto? Vamos a partir por ahí, es involuntario. Está formado por dos sistemas básicamente, que son el sistema simpático y el parasimpático. Y que estos sistemas, ¿cierto?, a veces se cooperan, a veces se antagonizan, a veces se potencian. ¿Ya? No siempre son lo opuesto, porque uno cuando estudia el sistema autónomo tiende a pensar que son lo opuesto y se complica con eso. Si empiezan a pensar que son lo opuesto el simpático y el parasimpático, se van a complicar. ¿Ya? Porque a veces las funciones que tienen son complementarias, otras veces son antagónicas. ¿Ya? Y a veces se potencian. Entre o actúa uno primero, otro después. ¿Sí? Bueno. ¿Qué recibe o qué información recibe este sistema? Recibe la información sensitiva visceral, ¿ya? De cómo se está manteniendo la homeostasis en los diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, recibe la información de la tensión que existe en la vejiga, ¿ya? La información de la presión arterial, de la concentración de gases. ¿Y quién lo integra? Un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, ¿ya? Que recibe input de diferentes partes del cuerpo y las proyecta hacia diferentes regiones. Por ejemplo, las proyecta hacia los centros autonómicos. Entonces aquí tenemos sistema sensitivo, que habíamos dicho, ¿cierto?, interoceptivo. ¿Ya? Este va al núcleo del tracto solitario, y este núcleo del tracto solitario, ¿cierto?, lo proyecta, por ejemplo, con centro autonómico. Cuando lo proyecta a centro autonómico, normalmente esto va a desencadenar la respuesta, que puede ser simpática o parasimpática. ¿Ya? Por eso que ahí dice que activa a neuronas preganglionares, porque cuando nosotros miramos el sistema autónomo, su organización es distinta. Ya tiene la neurona preganglionar, que normalmente nace en el sistema nervioso central, y una neurona postganglionar, que normalmente nace en un ganglio periférico. ¿Ya? Y el parasimpático igual. Ya tienen sus diferencias, tienen sus características, pero los vamos a analizar. Para eso nos juntamos hoy día. También, ¿cierto?, esta señal del núcleo del tracto solitario asciende
enciende y genera algunos cambios que también son propios de la respuesta y están asociados más bien a cambios endocrinos y cambios conductuales. ¿Ya? Esta señal sensitiva también puede generar cambios conductuales, por ejemplo, la sensación de desagrado que produce los cambios de la presión arterial. No te sientes como cuando tu presión arterial está aumentada, cuando está disminuida. ¿Ya? Cuando hace calor, cuando hace frío. Hay una experiencia que es desagradable asociada a ese estímulo. Entonces tiene que ir a áreas del centro límbico para poder entregar la respuesta apropiada a eso. Y a la larga, ¿cierto?, genera la respuesta endocrina, que a la larga es... ¿Cuánto tiempo? Algo súper importante tenerlo en cuenta, a la larga, ¿cuánto hablamos? Ahora, está claro que la respuesta autonómica es en segundos, ¿cierto? En segundos. Esto se activa en segundos. ¿Ya? Cuando nosotros miramos la respuesta endocrina es en minutos, días, horas, ¿ya? Pero ahí se inicia en minutos. Ahora las consecuencias de la respuesta endocrina duran horas y días debería ser, ¿ya? Y esa es la diferencia con el sistema endocrino, que la respuesta endocrina, ¿cierto?, es más tardía. Uno por ejemplo dice las respuestas de la insulina, y tú dices la respuesta de la insulina en minutos, la respuesta de la insulina en horas, en las primeras 4 horas, y ves la respuesta de la insulina en las 6 a 8 horas. Se diferencia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, va a ser nuestro siguiente sistema que vamos a estudiar después de que terminemos el sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, esto es parte entonces, ¿cierto?, de la integración neuroendocrina que necesitamos estudiar. ¿Sí? Ahora, este sistema neuroendocrino, ¿cierto?, que parte con el sistema autónomo, es un sistema que se alimenta de la experiencia sensorial. ¿Ya? Entonces, si usted lo ve acá, ¿cierto?, ahí están las terminales nerviosas en diferentes órganos, ¿sí?, en glándulas, en el músculo cardíaco, en el músculo liso, etcétera, etcétera. Se transmite al sistema nervioso central, ¿cierto?, a través de nervios que son nervios periféricos, que están en este esquema, el 9º y el 10º, que llevan información sensitiva, ¿ya?, al núcleo del tracto solitario. Y aquí está la respuesta autonómica. Mira ahí. Ahí está la respuesta autonómica. Ahí están los centros autonómicos del troncoencéfalo y la formación reticular. Eso es información autonómica, pero si nosotros ascendemos y vemos, por ejemplo, los núcleos parabraquiales, el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal medial, la corteza insular, el tálamo, ¿cierto?, eso ya es una integración un poco más compleja. ¿Ya? El hipotálamo, ¿cierto?, puede activar los ejes endocrinos, el eje hipotálamo-hipófisis, que todos necesitan para su activación un estímulo sensitivo. ¿Ya? Muchos el ciclo circadiano, hay muchas hormonas que se secretan durante la noche. Otros necesitan estímulos puros, como por ejemplo el eje tiroideo, que se activa con el frío y con la activación metabólica que tú tienes durante las primeras horas de la madrugada, cuando la temperatura central baja y el metabolismo se empieza a acelerar por efecto de neurotransmisores que libera tu cerebro. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto?, rápido. Hay otro, por ejemplo, el eje del estrés, que se activa con diferentes estímulos. ¿Ya? Bueno, también va, ¿cierto?, a la amígdala, a la corteza insular y la corteza medial prefrontal, donde nosotros le entregamos el componente afectivo, ¿no? ¿Ya? Esa sensación
de desagrado, como decía yo, frente a los cambios de la presión arterial, frente a los cambios de la temperatura central. Cuando tienen fiebre, por ejemplo, hay un mecanismo de respuesta que es distinto, ¿cierto? El comportamiento es distinto con fiebre, no está alegre, ni enérgico, ni atento al entorno, sino que hay un cambio en la conducta. ¿Ya? Y eso es integrado ahí, en ese sistema. Aquí vamos a ir profundizando y vamos a ir mirándolo un poquito más. Este esquema es el que me gusta a mí, que es bien sencillo, son siglas nada más. ¿Ya? Entonces, mira, aferencia homeostásica, ¿cierto? Llegan al núcleo del tracto solitario y activan el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Este sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Trae una respuesta rápida. ¿Sí? Esto que ustedes ven ahí son los núcleos del tálamo. ¿Ya? Entonces, la información periférica, ¿cierto? de la homeostasis llega al tálamo, al núcleo ventral medial posterior, ¿cierto? Al núcleo ventral propiamente tal y al núcleo medio del tálamo, son núcleos talámicos. ¿Ya? Y desde allí, ¿cierto? Va a la corteza del cíngulo anterior. ¿Qué hace la corteza del cíngulo? ¿Quién sabe lo que hace la corteza del cíngulo? ¿No? ¿No lo vieron anatomía? Pero no la función. Más expresión expulsión. Bueno, la corteza interoceptiva, que es la corteza interoceptiva es la corteza somatosensitiva secundaria, más bien. Se ha podido escribir con el tiempo a través de diversos estudios neuroimagen que se hacen hoy en día. Por ejemplo, hay un estudio que es como tradicional, que se hizo con una técnica que se llama que es un electroencefalograma de 128 canales, que permite ver las estructuras cerebrales que se activan. Se hizo con estimulación por sonda, por gastroscopía y por colonoscopía. Se fue estimulando el colon, el recto y toda esta zona, y se vio que áreas de la corteza se estimulaban. Un estudio clásico del año, no me acuerdo, 2003, 2002 por ahí. Entonces, ahí se pudo observar que esta corteza interoceptiva se activaba, ya que viene de la corteza somatosensitiva secundaria, el núcleo ventral posterior del tálamo, ventro medial posterior, y llega a la corteza interoceptiva y de ahí se está a la corteza insular derecha. ¿Ya? La ínsula también recibe estos estímulos, ¿ya? Y la ínsula tiene mucha relevancia en entregar, ¿cierto?, este componente afectivo asociado a los estímulos periféricos, como la sensación de bochorno, la sensación de opresión torácica. Esas sensaciones son como propias de la estimulación de la ínsula. ¿Ya? Y la corteza del cíngulo almacena las respuestas frente a sus estímulos. Las respuestas emocionales, cómo nosotros reaccionamos emocionalmente a esa sociedad. Eso es lo que entrega la corteza del cíngulo. ¿Cuál es tu respuesta emocional frente al estímulo? ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Bueno, esto puede activar, mira, por ejemplo, aquí hay vías que activan la sustancia gris pericoeductal, que lo vamos a ver cuando veamos dolor. Y esta vía, ¿cierto?, de la sustancia gris pericoeductal puede liberar neurotransmisores que activan el sistema modulador descendente, que libera neurotransmisores hacia la médula espinal y controla, ¿cierto?, el paso de los estímulos hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? O sea, es un sistema descendente que es microregulado por neurotransmisores como los peptidopioides endógenos, como los cannabinoides endógenos, como el sistema serotoninérgico, monoaminérgico en general, ¿ya? Y eso tiende como a minimizar la propagación de los estímulos, a regular la propagación de los estímulos, lo que hace que tú puedas potenciarlo, este sistema de regulación descendente, ¿ya? Y ahí está el hipotálamo, ¿cierto? Que el hipotálamo también es capaz de generar respuesta autonómica cuando recibe estímulo.
pero también es capaz de activar la respuesta endocrina. Por eso que está en el centro de este esquema. ¿Ya? Los ejes hipotalámicos que vamos a mirar cuando estudiemos el sistema endocrino. Ahí tienen algunos centros autonómicos, ¿cierto?, del troncoencéfalo. ¿A qué responden estos centros? A diferentes estímulos periféricos, pero no responden de forma aislada, sino que aquí en el centro de esto está el núcleo del tracto solitario, que es el que manda la señal a estos centros autonómicos. Ya, tal cual como está en este esquema. Entonces el núcleo del tracto solitario manda señales a estos centros autonómicos cuando reciben estímulos de la periferia. Por ejemplo, el centro de la tos. ¿A qué creen ustedes que reacciona? Porque la tos es una inspiración forzada, ¿cierto? ¿Sí? Que se activa, que se regula en este reflejo que está ahí. Está ubicado en esta zona. ¿Ya? Se activa con una respuesta refleja frente a un estímulo. ¿Sí? ¿De dónde nace ese estímulo? De la vía aérea, ¿cierto? De la vía aérea inferior. ¿Sí? Entonces en la vía aérea inferior tú tienes sensores, ¿sí?, que captan la presencia de micropartículas o de irritantes de la vía aérea, ¿cierto?, y generan esta respuesta refleja. ¿Ya? ¿Cuál es el sensor ahí? ¿Qué nervio tenemos ahí en la vía aérea? El vago es el sensor. Entonces el vago es el sensor. Y la respuesta refleja de la musculatura de la expiración forzada, que es la musculatura del abdomen, los músculos intercostales internos, ¿sí?, los músculos, los serratos dorsales. ¿Cuáles son los expiradores? Eso los deben saber, ¿cierto? En anatomía uno le pasa músculos inspiratorios, músculos expiratorios. ¿Sí? Ya, bueno, lo tienen que abordar, tienen un semestre a abordarse, el segundo semestre los veo, ¿ya? Cuando vemos respiración. Pero eso se activa en musculatura esquelética, ¿ya? Bueno, estos otros centros, por ejemplo, este centro, ¿de qué? De la salivación, ¿cierto? El centro de la salivación. Los núcleos ¿cuáles son los estímulos que reciben el centro de la salivación? ¿Quién es el efector del núcleo de la salivación? ¿Cuáles son los nervios que estimulan las glándulas salivales? ¿Cuáles son los efectores? Esos son los que tienen que recibir la señal. Vamos con los efectores que son más fáciles. El séptimo par craneano y el noveno. Ya el séptimo y el noveno. ¿Y cuáles son los sensores? ¿Quién capta las señales en la boca? Porque esto tiene que ver con señales de la boca, ¿cierto? El centro de la salivación es súper importante porque tiene que ver con señales, la presencia de alimentos en la boca, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién va a captar eso? ¿Ah? Ya, pero la presencia de mecánica de alimentos en la boca, ¿quién la capta? Porque hay un estímulo mecánico que... Aquí los paracranianos son fundamentales. Y los tienen que saber. No si vieron la prueba que les envié, había como otras preguntas que eran de paracranianos. Y no les fue bien el año pasado en esa prueba. Los sensores de la boca, ¿cuáles son los sensores de la boca? Ya, pero si hay varios, empecemos a nombrarlos. Ya, sensores de la boca, 2/3 anteriores de la lengua, el facial, tercio posterior de la lengua, el glosofaringio, epiglotis, el vago, carillas, trigémino, paladar, trigémino también. ¿Ya? Ahí está, pues ¿ves? Son varios, pero se pueden nombrar. Ya, y esos captan la presencia mecánica de alimento en la boca.
Y eso estimula la salivación. Pero ¿por qué otra cosa se estimula la salivación? Estímulo visual. El olor, ¿cierto? Entonces, el estímulo visual, el estímulo olfatorio, entonces tenemos que integrar esta señal. El auditivo igual. La auditiva a veces igual, ¿cierto? Tenemos que integrar esa señal, ¿sí? Y enviar, ¿cierto?, la respuesta a través del séptimo parcraniano y el noveno. Pero hay que integrarla, hay que tomarla, ¿sí? La imaginación también. Si usted imagina alimentos, ¿ya? Bueno, centro del vómito. ¿Qué recibe el centro del vómito? Ya, recibe ciertos irritantes del estómago, por ejemplo, distensión gástrica, irritante y distensión de la faringe, de los núcleos vestibulares, de la posición del cuerpo en el espacio, de la presencia de toxinas en la sangre. De la conducta emocional, ¿sí? La presencia de neurotransmisores en tu sistema nervioso central. Todo eso es capaz de activar el vómito, que es un área ¿cierto? Compleja, el centro del vómito. Tiene varios estimulantes, tiene varios inhibidores. ¿Ya? Tiene receptores estimulantes para histamina, para dopamina, para adrenalina, noradrenalina, para serotonina. Entonces, siempre que ocupamos compuestos que modulen esas sinapsis, son capaces de producir náusea y vómito. ¿Ya? Pero también tenemos la posibilidad de usar antieméticos bloqueando esa señal. Los antieméticos que existen son antidopaminérgicos, antiserotoninérgicos, antiadrenérgicos. Se comportan como antieméticos. ¿Ya? Pero es una señal autonómica. ¿Sí? ¿Qué la gobierna? ¿Qué la controla? El nervio vago. El nervio vago. Tener una descarga vagal el vómito. ¿Sí? Tener una descarga vagal. Ya. Bueno, y así podríamos mirar, ¿cierto?, el centro termorregulador, el centro de la sed, el centro de la ingesta de alimentos, el centro de la micción, el centro neumotáxico, el centro vasomotor, el centro respiratorio. Y esa es tarea de ustedes, ¿cierto?, mirarlos cada uno y su control. Ya, entonces, el sistema autónomo pertenece a la rama motora del sistema nervioso y corresponde, ¿cierto?, a los nervios motores de la musculatura cardíaca, la musculatura lisa y las glándulas exocrinas. ¿Ya? Ahora, se divide en tres, ¿ya? En el sistema nervioso simpático, parasimpático y el sistema nervioso entérico. ¿Ya? El sistema nervioso simpático es de una distribución torácico-lumbar, ¿ya? Va desde T1 a L3. No sé si recuerdan ustedes la médula espinal, ahí tenía una cosita. La médula espinal en esa parte tiene algo así. El asta intermedio lateral, ¿cierto? Y desde esa asta nacen las neuronas simpáticas. Bien, muy bien. ¿Ya? Vamos a, no salen ahí, se salen para acá. ¿Ya? Y aquí hace sinapsis con la neurona postganglional en el ganglio. ¿Cierto? Que esta es una estructura que tiene el sistema nervioso simpático, que va desde T1 a L3. ¿Ya? ¿Qué se llaman? Los ganglios pre y paravertebrales. Pre y paravertebrales. Los prevertebrales paravertebrales. ¿Ya? Y eso le da una característica a este sistema, porque este sistema, ¿cierto? Este ganglio aquí está conectado con ese de acá. ¿Ya? Y así. ¿Qué significa eso? Que yo puedo activar la señal simpática y cuando la activo, ¿cierto? Activo toda la cadena simpática.
¿Cómo? Entre las prevertebrales y Pre están adelante y normalmente las raíces simpáticas van a las vísceras, ¿sí? Y para están en el costado, pero normalmente las raíces simpáticas van al tejido periférico. ¿Ya? Ya, la gracia que tiene eso es que si yo activo la cadena completa, ¿cierto? Pero si yo inhibo, también inhibo la cadena completa. ¿Y cuándo hay que tener cuidado con eso? En la anestesia espinal. Cuando se pone anestesia espinal, ¿cierto? El anestésico asciende. La anestesia espinal es en el espacio aracnoideo. La anestesia asciende por el fluido cerebroespinal en la medida del volumen que tú le apliques. Y puedes comprometer las raíces simpáticas. ¿Ya? Ahí, por eso hay que aprender el sistema autónomo para reconocer cuáles son las cosas que van a cambiar. Por eso es que a veces que alguien anestesia a una persona de repente para ciertas cirugías tienes que intubarlo porque no igual. Sí, pero la mayoría de las veces cuando hacen espinal no se intuban nada, no estás despierto. Pero con distintos tipos igual como que se inhibe todo y tienes que... Están preparados para cualquier situación. ¿Ya? Ya. Y el sistema parasimpático es cráneo sacro. Está formado por los pares craneanos que tienen raíces parasimpáticas. ¿Cuáles son esos? 3, 7, 9, 10. Sobre. Excelente. Muy bien. 3, 7, 9 y 10. ¿Cierto? Y las raíces sacrales. ¿Ya? Y las raíces sacrales S2, S3 y S4. Eso complementa en el área pélvica la estimulación parasimpática. Entonces, el sistema simpático tiene la particularidad que se distribuye hacia la cabeza y hacia la pelvis, ¿ya? Pero el parasimpático, ¿cierto? Está formado por pares craneanos, ya tiene un nervio que desciende, que es el vago, y tiene el que complementa, que son los sacrales. ¿Entienden? Ya. Y el sistema nervioso entérico es más complejo porque es una integración entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema de respuesta intrínseco de nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, lo vamos a dejar para el segundo semestre cuando hagamos sistema digestivo. ¿Ya? Así que no estudia entérico, porque me parece mucho que está en la guía. Bueno, esto es una diferencia entre el sistema simpático, y el sistema motor somático. ¿Cuál es este? El sistema motor somático. El del músculo esquelético, ¿cierto? Controla los movimientos. Entonces, ese inerva está formado por neuronas motoras, alfa y gamma motoneuronas, que inervan a la musculatura esquelética. ¿Ya? Eso tiene organizaciones discretas, ¿ya? Que son la unión neuromuscular, la placa motora, ¿ya? Y el neurotransmisor que se libera ahí es acetilcolina y tiene receptores nicotínicos. ¿Ya? La división parasimpática y la división simpática es distinto porque nosotros encontramos neuronas pre- y postganglionares que tienen distinto tamaño. Por ejemplo, en el simpático la neurona postganglionar es más larga que la preganglionar por la localización anatómica. En el parasimpático la preganglionar es más larga porque normalmente hace sinapsis en el ganglio que está cercano al órgano blanco. ¿Ya? Los efectores son el músculo liso y una característica que tienen el sistema parasimpático y simpático es que no es una organización discreta, sino que es una organización difusa. ¿Ya? O sea, están las terminales simpáticas, ¿ya? Y no están organizadas como la del músculo, que tiene esta estructura, que es la placa neuromuscular, sino que, y aquí está el músculo liso. Entonces difunde el neurotransmisor y por lo tanto eso hace su efecto en menos preciso. ¿Ya? Hay grupos que son vulnerables. Por ejemplo, los niños y los adultos mayores son mucho más vulnerables a la respuesta autonómica. Puede ser grave en ellos la respuesta autonómica. ¿Sí? En los niños porque tarda en formarse hasta los 8 años, aproximadamente entre los 8 y los 10 años.
en adquirir su funcionalización en el sistema autonómico, finalmente. ¿Ya? Y una cosa que va pasando, nos vamos haciendo tolerantes a la actividad simpática y parasimpática. Nosotros vamos haciendo esa tolerancia y controlando la respuesta. ¿Ya? Y en los adultos mayores, obviamente, este sistema comienza a tener cambios porque sufre los procesos inducidos por la epigenética, que es muy sensible a la epigenética. ¿Ya? Los cambios de metilación y modificación de histonas y de microRNAs que ocurren durante la vida. ¿Ya? Entonces también son un grupo vulnerable. Y por eso en ellos, ¿cierto?, la respuesta autonómica debe ser muy controlada y muy monitorizada. ¿Ya? Bueno. El neurotransmisor, ¿cierto?, en el ganglio es acetilcolina y en los receptores nicotínicos. Ya, pero ustedes ya revisaron neurotransmisores. Esos receptores ganglionares nicotínicos son iguales a los receptores de la unión neuromuscular. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? ¿En qué se diferencia? Yo le podría preguntar mañana, si mañana fuese la prueba. ¿Es un compuesto que estimula a los receptores nicotínicos del músculo? ¿Tendrá efecto sobre los receptores nicotínicos del ganglio? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? ¿Hay saturación? ¿Ah? ¿Hay saturación? No. Porque solo es para aceptar. ¿No? ¿Ah? Pero aquí son distintos. Estos son los de No, son nicotínicos ambos. Mira, nicotínico. Pero esos tienen con neurotransmisor de norepinefrina y los otros con solo... No. Acetilcolina, nicotínico. Estamos hablando de esto, mira. Entonces tú tienes una neurona preganglionar, esta neurona preganglionar libera acetilcolina y tiene receptores nicotínicos. ¿Ya? Y esto activa la neurona preganglionar, que todavía no hablamos de ella. ¿Ya? Y en el sistema motor somático tú tienes una neurona motora que libera acetilcolina y tiene receptores nicotínicos. Y le estoy preguntando si esos dos son iguales o son distintos. Ustedes me dijeron que eran distintos. ¿Pero por qué son distintos? ¿Qué es eso? Porque este es un canal de sodio sensible a ligando, ¿cierto? Eso le va a permitir la entrada de sodio. ¿Y este? ¿Ah? También permite la entrada de sodio. Entonces, pero son distintos, ¿cierto? Siguen siendo distintos. Y también es sensible al ligando acetilcolina y también es sensible al ligando acetilcolina. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Hay distintos tipos. Hay 5 tipos distintos, no me acuerdo. ¿Ya? ¿De receptores nicotínicos? Sí. Ya. Me dijiste que hay 5 tipos distintos. Y que ¿Cuáles? depende de la ubicación. ¿Cuáles? Del corazón, de las glándulas salivales. No, esos son muscarínicos. Ah, ya. No son nicotínicos, son muscarínicos. Son 5 tipos distintos, sí está bien. ¿Ya? Pero los nicotínicos son 3 tipos distintos. Y eso está en el neurotransmisor. Están los del músculo, están los de los ganglios y están los del sistema nervioso central. ¿Ya? Los nicotínicos del sistema nervioso central, eso se los voy a soplar. El nicotínico del sistema nervioso central igual es dependiente del ligando, pero es un canal de calcio. ¿Ya? Pero estos dos, ¿qué diferencia tienen entonces?
claramente es distinto. El canal de calcio es excitatorio en el sistema nervioso central, facilita la cotransmisión, facilita la liberación de neurotransmisores, por eso que tiene que ver, ¿cierto?, con la cognición, con el aprendizaje, con la memoria, otras cosas, ¿sí? Con la plasticidad. Y las deficiencias colinérgicas que se producen inicialmente en la enfermedad de Alzheimer. Todo eso está como en la guía, ¿cierto? Buscando en la guía. Ya, ¿qué diferencia tienen estos dos? Diferencias estructurales, pues, chiquillos. Este tiene dominios transmembranas distintos a los que tiene este. Y la acetilcolina se une a un sitio distinto. En este y en este. Entonces, si yo administro algo que modifique la sinapsis neuromuscular, no afecta la sinapsis ganglionar. ¿Ya? A excepción que sea una molécula que tenga la afinidad por ambos. ¿Ya? Ahora, ¿quién degrada la acetilcolina? Ya. Eso sí tiene que estar clarísimo, ¿cierto? Entonces, si yo inhibo la colinesterasa, ¿qué va a pasar? Va a haber más acetilcolina. ¿Y podría estimular los dos? Sí, porque la colinesterasa no es distinta, es la misma. ¿Ya? La misma. Ya, esas cosas que pueden para algunos resultar muy específicas, para otros muy generales y para otros pueden saber a que no sirven para nada, sirven para mucho. ¿Ya? Porque uno, después vamos a estudiar la sinapsis neuromuscular, pero cómo se puede intervenir la sinapsis neuromuscular. ¿Ya? Vamos a ver cómo se puede intervenir la sinapsis ganglionar. Y vamos a tener la interrogante de cómo aumentamos la actividad colinérgica cerebral. Entonces uno dice, ¿cómo aumenta la actividad colinérgica cerebral? ¿Le puedo dar acetilcolina? No, porque tengo todos estos efectos que van a aparecer. ¿Ya? Y quizás la acetilcolina no... De hecho, es lo que pasa, cuéntame. Es que la idea era un caso que, bueno, que se preguntaba qué se le daba a los pacientes con Alzheimer que tenían deficiencia de acetilcolina, y decía que se le administraba análogos de acetilcolina. Claro. Pero no lo encontré. Claro, tú le das, en definitiva, no le podemos dar acetilcolina porque la acetilcolina se degrada por la colinesterasa. Es precursores son tóxicos. Claro, y la colinesterasa está presente en todo el cuerpo, en la sangre, está presente en los tejidos periféricos, en el tejido intersticial, en todos lados, y es la enzima más activa y eficiente del cuerpo. Degrada toda la acetilcolina. Entonces es un problema. Es un problema. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cierto? Normalmente se regula esta sinapsis a través de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Entonces, en el Alzheimer se usan fármacos que atraviesan la barrera encefálica y logran inhibir la colinesterasa central. ¿Sí? Como la tacrina, la memantina. Son fármacos que se utilizan. Pero tienen esa característica. Se metabolizan y son inhibidores de la colinesterasa central. Porque si yo hago inhibición de la colinesterasa periférica, tengo estos dos activos. Entonces tengo al paciente con taquicardia, con salivación, con fasciculaciones musculares, con un montón de complejidades. ¿Ya? Bueno, y se le puede dar análogos de la acetilcolina, que son derivados normalmente de toxinas o derivados de plantas. Y la gracia que tienen eso es que son modificados estructuralmente para que no sean metabolizados por la colinesterasa. ¿Ya? Ya. Ahora, son distintos. ¿Sí? Hay tres tipos de receptores nicotínicos y son distintos. En la neurotransmisión, ¿cierto? Nos vamos a enfocar. Yo sé que tienen harta materia, ¿cierto? Tienen muchas cosas. Y que me falta subirles cosas. Entonces vamos a simplificar un poco los neurotransmisores y nos vamos a quedar con la clase que está. ¿Ya? Olvídense de los cannabinoides, los opioides, eso se los
pero condimento en farmacología el próximo año. Cuando vemos los fármacos cannabinoides, cuando vemos los fármacos opioides, volvemos a repasar eso, así que es más fácil. ¿Ya? Ya, eso son dos ayudas hoy día, el menos sistema nervioso entérico, el menos, entonces tendrían que estudiar los clase 1, que es la acetilcolina, los clase 2, que son las aminas, los clase 3, que son los aminoácidos. Y con eso estamos. ¿Ya? Con eso es suficiente. Bueno. Ahora, en la neurona postganglionar se establecen las diferencias. Y ahí sí vamos a estudiar nosotros que hay un sistema nervioso simpático y un sistema parasimpático. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso simpático, tenemos la neurona preganglionar, no se olviden, receptor nicotínico, y libera, la postganglionar libera noradrenalina. ¿Ya? Algunas van a secretar porque pueden el neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Y la dopamina periférica, su importancia fundamental es regular el flujo sanguíneo renal. Esa es la importancia fundamental de la dopamina. Para eso usted va a usar dopamina cuando trabaja. ¿Ya? Para mantener el flujo sanguíneo del riñón. ¿Ya? La noradrenalina y también se puede liberar adrenalina. ¿Ya? Pero la adrenalina la liberan las células de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Que también puede liberar las tres, que vienen de la misma vía enzimática. Entonces, estas células de la glándula suprarrenal también reciben inervación de esa neurona preganglionar que le libera igual acetilcolina, y estas células tienen receptores nicotínicos. Lo mismo que lo anterior. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia de esas células de la glándula suprarrenal? Que liberan esos neurotransmisores a la sangre. Entonces hacen que la respuesta autonómica simpática sea sistémica. ¿Ya? Y hay estructuras, por ejemplo, que no tienen inervación simpática, pero que sí responden a la estimulación simpática, como por ejemplo las venas. Las venas no tienen en sí una inervación simpática, pero sí responden a la señal simpática porque la adrenalina, noradrenalina y dopamina se liberan a la sangre. ¿Ya? Este sería entonces el sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Tenemos una neurona preganglionar que libera acetilcolina, tiene receptor nicotínico, y en este caso se libera acetilcolina. ¿Sí? ¿Y ahora sí? ¿Los receptores? Muscarini. ¿Cómo? Y esos son, como decía la Constanza, ¿cierto? Son 5. ¿Y cómo los clasificamos? Pero tenemos una 5. Del 1 al 5. ¿Cómo los clasificamos? M1, M3 y M5, que son excitatorios. Son excitatorios. Y M2 y M4, que son inhibitorios. ¿Sí? Se clasifican. ¿Ya? Entonces, M1, M3 y M5 normalmente están regulando la activación de la proteína GQ, y M2 y M4 están regulando la activación de la proteína GS. Ahí sí. Ahora sí está clasificado. Son todos metabotrópicos, ¿cierto? ¿Proteína cuánto, profe? ¿Proteína cuánto? Proteína GQ, los M1, M3, M5, y GS, los M2 y M4. ¿Ya? Ya, ahí sí lo estamos clasificando. Ahora, la señal autonómica parasimpática nos ofrece un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que normalmente nosotros hablamos de señal excitatoria o inhibitoria. Y nosotros sabemos cuáles son los receptores predominantes. ¿Ya? Entonces uno dice,
salivación. ¿Cuáles serán los receptores predominantes? Si el parasimpático aumenta la salivación. ¿Cuáles son los predominantes si aumenta la salivación? M1, M3 y M5, ¿cierto? En el corazón se disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles serán los predominantes? ¿Ya? Eso. Aquí tienen entonces, ¿cierto? La división simpática libera noradrenalina, ¿sí? Y sus receptores son alfa y beta. ¿Ya? Y aquí también, ¿cierto? Hablamos de la especificidad de receptores. Entonces, los receptores alfa los dividimos en alfa 1 y alfa 2, ¿cierto? Y los receptores beta los dividimos en beta 1 y beta 2. Ya, en este curso les pedimos esos 4. ¿Ya? Después los sumamos porque el alfa 1 tiene alfa 1A, B, C y D, el alfa 2 tiene A y B y así. ¿Ya? Pero después le sumamos eso. Ahora, esos son receptores adrenérgicos. Mira, la división simpática de la glándula, ahí ven ustedes, ¿cierto?, que libera acetilcolina. Las células cromafines de la glándula tienen receptores nicotínicos y liberan a la sangre adrenalina principalmente. ¿Ya? La división parasimpática, ahí tienen ustedes, ¿cierto?, que las neuronas liberan acetilcolina y tienen receptores muscarínicos que se dividen del 1 al 5. ¿Ya? Aquí hay una excepción del sistema parasimpático, perdón, del sistema simpático, que dice ahí, de hecho, excepción simpática, que es la inervación de las glándulas sudoríparas. ¿Ya? Es simpática, ¿ya? Simpática, pero mediada por el sistema colinérgico. O sea, tiene receptores muscarínicos. ¿Ya? Ahí están los M3, que este libro se arriesga con los M3, pero en realidad cuando se hace el mapeo de receptores, uno los encuentra todos. Entonces normalmente dice M1, M3, M5, excitatorio. ¿Ya? Porque secreta la glándula sudorípara. ¿Y cuándo usted suda? ¿Cuándo suda? ¿Ah? Cuando hace calor, cuando está nervioso. ¿Sí? Sudan las manos cuando está nervioso. ¿Sí? Cuando está en situación de riesgo, también, cuando está en un desbalance homeostásico, por ejemplo, cuando quiere vomitar, empieza a sudar. ¿Sí? Empieza a salivar y a sudar. ¿Sí? Ya. Entonces ahí tiene, ¿cierto?, la neurona preganglionar, el ganglio, ¿cierto?, que es una sinapsis nicotínica, ¿ya? Y la neurona postganglionar, que es una sinapsis, ¿cierto?, adrenérgica y colinérgica, dependiendo si es simpática, es adrenérgica, y si es parasimpática, es colinérgica, ¿ya? Ahí están las diferencias, ¿cierto?, anatómicas. Este es simpático, yo puedo decir que este es simpático, ¿cierto?, porque la neurona preganglionar es más corta que la postganglionar, y este es parasimpático porque la neurona preganglionar es más larga que la postganglionar. ¿Ya? Ahí está la organización simpática y ven ustedes, ¿cierto?, cómo las sinapsis, ¿cierto?, nacen de la columna intermedio lateral, hacen sinapsis, ¿cierto?, en ganglios de la cadena para y prevertebral, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, se da origen a la neurona postganglionar que llega, ¿cierto?, a las vísceras intestinales y pélvicas, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, la neurona postganglionar que va al tejido periférico principalmente. Al tejido periférico. ¿Ya? Porque el sistema simpático inerva los vasos sanguíneos periféricos, inerva los músculos piloerectores de la piel, ¿ya? Inerva algunos músculos de la piel que son importantes, ¿ya? Inerva alguna musculatura esquelética también, ¿cierto? Es importante la musculatura esquelética. En nosotros menos, pero en algunas especies sí, es importante la musculatura esquelética, ¿ya?
En algunas especies es tan importante que la adrenalina produce hipertrofia muscular. ¿Ya? En nosotros no. En nosotros aumenta la fuerza muscular solamente. ¿Ya? Eso se conoce la adrenalina y sus derivados como una sustancia ergogénica que es capaz de estimular el movimiento. ¿Ya? Produce calor y aumenta el metabolismo de los músculos, pero nada más. ¿Ya? Bueno. Ahí está, pues ahí está. Ustedes ven en la vía sensitiva cómo están organizados los nervios periféricos y ahí nace, ¿cierto?, la neurona intermediolateral, que es preganglionar, y ahí está el ganglio, ¿cierto?, y va a la periferia. ¿Vale? Es como la organización. Y esta es la cadena simpática, ¿ya? Y estos están conectados por los ramos comunicantes grises y los ramos comunicantes blancos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hacen los ramos comunicantes grises? Se conectan. Los que llegan al ganglio simpático. El ganglio simpático. Ya. ¿Y los grises? Los que salen, ¿cierto? Los que llevan las vías eferentes. Entonces uno que lleva las vías aferentes y otro lleva las vías eferentes. ¿Sí? Ya, súper bien. ¿Ah? ¿Cuál es el ejemplo? De que había sacado a uno de los estudiantes y él era como el fuego y el profesor era el lindo que se iba a pasear porque era simpático. ¿Qué hizo ese ejemplo tan excluyente? No, decía que el blanco llegaba y el... ¿Cómo que hay feo y lindo aquí? Aquí no hay ni feo ni lindo, ¿ya? Ya. Bueno, miren. Aquí tienen, ¿cierto?, los ganglios simpáticos y ven ustedes dónde van. Entonces, mira, el ganglio cervical superior asciende por el cuello. Nace desde T1 donde está ubicado el plexo braquial. ¿Ya? Asciende por el cuello y llega al ganglio cervical superior, y del ganglio cervical superior se divide a la cabeza y el cuello. ¿Qué inerva? ¿Cierto? El músculo elevador del párpado. ¿Cierto? El músculo elevador del párpado. El músculo radial del iris. El músculo radial del iris. Los vasos sanguíneos de la superficie de la cara. Nosotros ponemos rojos cuando nos ponemos nerviosos, porque produce una vasoconstricción. ¿Ya? Es una vasoconstricción. Es una vasoconstricción. Lo que pasa es que los vasos sanguíneos de la cara están distribuidos de una forma muy particular, de tal forma que al haber vasoconstricción hay secuestro venoso del fluido. Y entonces las personas que tienen los vasos venosos más superficiales se enrojecen con más facilidad que los que tienen los vasos venosos más profundos o los que tienen menos pigmento. Se enrojecen con más facilidad que los que tienen los vasos más profundos. ¿Ya? También estimula las glándulas sudoríparas de la cara y de la frente, ¿ya? Que también tienen estimulación simpática. Inerva las glándulas salivares y ahí tiene un efecto negativo. El sistema simpático disminuye la salivación, ¿cierto? Hace que la saliva sea más densa. También disminuye la secreción de lágrimas y ahí tiene un efecto antagónico con los nervios que estimulan la salivación y los que estimulan el lagrimeo. ¿Cuáles son esos? Es uno solo, ¿no? El que estimula el lagrimeo. ¿Qué? El que estimula la glándula lagrimal. El facial. ¿Ya? Bueno. Mira, estos van, por ejemplo, al corazón, a los pulmones y a los bronquios. ¿Y qué hace el sistema simpático ahí? Bueno, aumenta la frecuencia, la fuerza y la velocidad de conducción del estímulo cardíaco. Ya tiene un efecto potente sobre el nodo sinoatrial, aumentando la... En este orden, mira, ya aprendieron cardíaco ustedes. Si yo estimulo el nodo sinoatrial, estimulo la frecuencia cardíaca.
Si yo estimulo el nodo atrioventricular, ¿qué estimulo? La propagación del impulso. Hace que sea más rápido y más eficiente la propagación del impulso. Y si yo estimulo el músculo cardíaco con el sistema simpático, estimulo la fuerza de contracción. ¿Cierto? Ya, ese es el estímulo simpático sobre el corazón. Ya. Y en las coronarias, ¿qué harán las coronarias? ¿Qué pasa en las coronarias? Las relaja, ¿cierto? Las relaja. Y produce cierto aumento del flujo coronario. ¿Ya? Súper. Ya. En el pulmón y en los bronquios, ¿qué produce el sistema autónomo? Simpático. Cuando usted está asustado, ¿entra mejor el aire o peor el aire? Mejor, pues entonces produce bronchodilatación, disminución de las secreciones bronquiales, bronchodilatación y disminución de las secreciones bronquiales. Por eso yo puedo estimular el sistema simpático y ayudo a tratar el asma. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hacen los fármacos? Estimulan el sistema simpático. La pelea de los fármacos es que quién estimula más específicamente los receptores del pulmón y no pasa a llevarlos del corazón para no producir taquicardia. Esa es la pelea de esos fármacos. Y la otra pelea es cuánto tiempo duran, porque la estimulación simpática dura 5 minutos como máximo. ¿Ya? Entonces las dos peleas son cuánto duran y si específicamente estimula a un receptor o a otro. ¿Ya? Ya. Y también estimula directamente a los músculos de la respiración. ¿Ya? ¿Qué me preguntarán? Sí, porque hiperventilan. Y eso es porque el sistema respiratorio puede recibir señales de la corteza, del tronco y de las señales autonómicas periféricas. Normalmente, ¿cierto? Eso es una descarga de adrenalina del tronco del cerebro. ¿Ya? Y el hiperventilar hace que caigan los niveles de CO2 y eso empeora la situación. ¿Ya? Ya. Después tenemos, ¿cierto? Ahí dicen los vasos sanguíneos del cuerpo y en el cuerpo en general, ¿cierto? Produce pilorección, ¿cierto? Cuando le dicen, se me erizó el pelo, ¿cierto? Se asustó así. Sí. Pilorección, produce vasoconstricción periférica. Vasoconstricción periférica y también estimula las glándulas sudoríparas periféricas. Eso hace el sistema simpático. Bueno, y ahí sale, por ejemplo, dice la suprarrenal, ¿cierto? Que libera catecolamina a la sangre y que también produce ese efecto sistémico, potenciado ese efecto sistémico. También, ¿cierto? Esas catecolaminas circulantes estimulan la fuerza muscular, el metabolismo muscular, que les decía yo. Eso no, ¿ya? Es aumentar la temperatura por aumenta la producción de la energía muscular. ¿Ya? Bueno, en las vísceras abdominales, ¿cierto? En el tracto gastrointestinal, yo prefiero decirlo así, ¿sí? En el tracto gastrointestinal lo que hace es disminuir las secreciones y la motilidad intestinal. ¿Sí? Por eso que la descarga simpática está asociada a disfunciones de la motilidad intestinal. Porque en definitiva el sistema entérico es tan complejo que recibe tantas señales que una señal, por ejemplo, inhibitoria, como el simpático, es una señal de tantas. Entonces a veces, ¿cierto? Esa hipomotilidad intestinal provocada por el sistema simpático genera un cambio en la motilidad activado por otro sistema, como el sistema serotoninérgico. Y eso puede, ¿cierto?, desencadenar una espasticidad visceral y eso provocar dolor visceral. ¿Ya? El sistema entérico es súper complejo, tenemos un par de clases para el sistema entérico del segundo semestre. ¿Ya? Es complejo de cómo funciona, pero es muy fácil de entender. A esta altura va a ser fácil de entender. Ya. Y así. El órgano pélvico, ¿cierto? Controla, por ejemplo, el sistema simpático, controla el llenado de la vejiga. ¿Ya? Esa es función simpática, llenar la vejiga. Relaja el músculo vesical
y cierra el esfínter vesical. Entonces controla el llenado de la vejiga. La vejiga se controla por distensión. ¿Ya? Se distiende, se activa una respuesta y se activa la micción. Va al centro de la micción y vuelve. ¿Ya? Bueno, ahí está la distribución autonómica por los ganglios celíacos, el ganglio mesentérico superior e inferior. ¿Ya? ¿Tiene actividad sobre el órgano reproductivo? Por supuesto. ¿Cierto? En el útero, lo que hace el sistema simpático es disminuir el tono y la contractilidad uterina. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Porque si tú estimulas el sistema simpático, en el útero disminuye las contracciones uterinas. ¿Ya? Entonces, el concepto estocólítico disminuye el tono uterino. ¿Ya? Y el órgano reproductivo masculino estimula la eyaculación. Entonces contrae la próstata, las vesículas seminales, ¿cierto? Y favorece el movimiento uretral. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque en el control de la hiperplasia prostática se utilizan compuestos que inhiben el simpático. ¿Sabes lo que es la hiperplasia prostática? Una distensión, un aumento del tamaño de la próstata que genera una distensión y una sobreestimulación de la cápsula de la próstata y también bloquea la uretra. Entonces genera dificultad urinaria y mucho dolor. Y lo que se usa, ¿cierto? Bueno, al distenderse la próstata, el estímulo simpático la contrae. Y para disminuir esa opresión de la próstata, se utilizan antagonistas del sistema simpático. ¿Ya? Este sistema es súper interesante, muy importante. Yo creo que lo vamos a ver esta semana, vamos a ver este sistema. ¿Ya? Es muy, muy amplio. No sé qué tal. Se pasó volando. ¿Qué tienen ahí? Tienen, ¿cierto?, la inervación autonómica, ¿ya? De la cabeza. ¿Ya? Entonces, ahí tienen el tercer par craneano, que lleva hasta el ganglio ciliar sus señales y va a actuar sobre el iris. ¿Lo va a estimular o lo va a inhibir? El sistema, el tercer par craneano, el parasimpático, ¿va a estimular o inhibir al iris? Lo va a estimular y va a cerrar el iris. ¿Cierto? Va a producir miosis. ¿Y el simpático qué hacía? Y lo estimulaba o lo inhibía. No. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay en el iris? ¿Cómo es el iris? ¿Ah? Pero el de usted no sé. No. El iris tiene dos músculos, el músculo circular y el músculo radial. Entonces, el músculo radial es inervado por el sistema simpático y el músculo circular es inervado por el sistema parasimpático. Entonces, uno produce midriasis y el otro produce miosis. Midriasis, miosis. Simpático al músculo radial y el parasimpático al músculo circular. Ambos son señales excitatorias, ¿sí? Pero son de distintos sistemas. ¿Ya? Entonces este receptor es M1, M3, M5 y este receptor es alfa 1. Ya, mira, aquí está el nervio, ahí está el núcleo salivador superior e inferior. Estos núcleos salivadores van a recibir señales desde quién. ¿Quién le va a mandar las señales? El núcleo del tracto solitario, no se olviden de eso. ¿Ya? El que le manda las señales a ese núcleo salivador es el núcleo del tracto solitario. Información que proviene del sistema límbico, del sistema visual. ¿Ya?
sistema olfatorio, el sistema auditivo, la memoria, ¿ya? Pero también información que proviene desde el centro, desde la boca, ¿cierto? La sensibilidad de la boca, de la lengua. Creo que Desde la lengua, no. Desde la lengua, 2/3 anterior el facial, 1/3 posterior el glosofaringio y la epiglotis, ¿ya? Y el trigémino de la boca. Entonces ahí tampoco, mira. Esos ganglios, ¿cierto? Son los ganglios ptericopalatinos, ganglio submandibular, ganglio óptico. ¿Ya? Estos ganglios, ¿cierto? Mira, si ustedes lo miran aquí, la señal simpática pasa por el ganglio. La señal simpática pasa por el ganglio ciliar, pero no hace sinapsis. ¿Quién hace sinapsis? El parasimpático. ¿Ya? Aquí, mira, tiene la que hace sinapsis es el parasimpático. ¿Ya? Este es el... ¿Cuál nervio es ese? Es del nervio facial. Muy bien, súper bien. El nervio intermedio es del nervio facial. Muy bien. ¿Está en anatomía? ¿Está en anatomía? Eso, muy bien. Buen ayudante. Ya, y el noveno par craneano, mira, hace sinapsis. ¿Ya? Forma parte del parasimpático, pero ven usted, el simpático pasa. ¿Ya? Pasa. Ya, y este es el ganglio trigeminal. ¿Sí? ¿Qué recibe el ganglio trigeminal? ¿Qué tipo de neuronas son esas? Son sensitivas, son pseudounipolares. ¿Cierto? Recibe información sensitiva. ¿Ya? El nervio vago, ¿cierto? Entonces, en el nervio vago, ahí está el núcleo del tracto solitario, mira. ¿Ya? Este es el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. ¿Ya? Son los que llevan las señales vagales. ¿Se acabó el tiempo? Son cobradores, ¿eh? Ya, me voy. Nos vemos el miércoles entonces. profe.